Buenos días. Hoy 24 de diciembre del 2023 vamos a iniciar nuestra escuela dominical con una oración. Amantísimo Padre, te pedimos que nos des entendimiento para comprender cuál es la importancia real del encarnamiento de tu Hijo en un humano. Porque realmente esa es la esencia de lo que debemos de adorar. Y no tanto una fiesta o una simple reunión familiar. Porque lo fundamental es entender la magnificencia de tu plan divino de salvación. Todo esto te lo pedimos en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El nombre es, como lo dice el post, la salvación expresada en el nombre del Señor. Muy bien. Vamos a iniciar como siempre con la versión español de la lección. Es la lección número 4. Muy bien. Dice la idea central: todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Aplicación para la vida. Hay muchas festividades importantes en el mundo, pero pocas son tan generales como la Navidad. Aunque la gente incluya a Santa Claus, a los Reyes Magos y a Papá Noel, por lo que en muchos sentidos esta celebración se ha convertido en algo bastante secular. Sin embargo, lo cierto es que la Navidad, tal y como el mismo nombre lo indica, Natividad, se refiere a Jesús. Él vino al mundo, se hizo hombre, para morir en lugar de los pecadores. Aunque no todos creen esto para salvación, la mayoría sabe que se trata fundamentalmente de Jesús. Hoy en día no hay verdad más importante que saber que en Jesús hay salvación. Pero para darte cuenta de que necesitas ser salvado, debes saber en primer lugar que eres un pecador condenado a morir eternamente. La buena noticia es que hay un nombre por medio del cual podemos ser salvos: Jesús, que significa Dios es salvación. Jesús vino a este mundo para morar en medio de nosotros y hacer posible la salvación de todo aquel que lo invoca. Se arrepiente de sus pecados, cree en Él y lo recibe como Señor y Salvador. Muy bien, vamos a ver ahora la versión inglesa. Este post viene en la parte inicial del texto que estamos utilizando, que es el de Lay Wave de corte bautista. La Biblia se encuentra con la vida. Puede que la Navidad no sea la festividad favorita de todos. El Día de Acción de Gracias quizás lo es. Pero está cerca. Para muchos de nosotros, la temporada navideña es una época de reuniones familiares y especiales con amigos. Están los regalos, el árbol y todas las luces y adornos. Y no nos olvidemos de la comida. Envueltos en todo esto están las tradiciones que observamos cada Navidad. Algunas de esas tradiciones son comunes a la mayoría de las personas y otras pueden ser exclusivas de su familia. Estas son las cosas que recordamos cuando recordamos con cariño las temporadas navideñas pasadas. Y estas son las mismas cosas que esperamos con ansias esta Navidad. Una pareja compartió un recuerdo único de un evento que relacionamos con la Navidad. Este evento fue motivo de alegría y quizás de una buena dosis del temor al adentrarse en lo desconocido. Sin embargo, en este mismo acontecimiento, el nacimiento de Jesús, el que nos da la mayor razón para celebrar la Navidad. Técnicamente no se celebra el nacimiento de Jesús. Es una fiesta sincrética que comercialmente se ha adoptado. Pero teológicamente lo que sí importa es el encarnamiento de Dios, hombre, de la persona del Hijo del Hombre entre los humanos. Ahora, en el post se ve la tradicional idea
de que en un pesebre nació el niño Jesús, pero ¿qué creen? No fue en un pesebre. Lo más probable es que haya sido en una cueva y nació alrededor del año 6 o 7 antes de nuestra era. Muy bien, vamos a iniciar con el texto bíblico. En primer término, vamos a leer lo que dice Isaías 7:14. Por eso, el Señor mismo les dará una señal. La joven concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamarán Emmanuel. En hebreo significa Dios con nosotros. Muy bien, Emmanuel, entonces dijimos que significa Dios con nosotros. Vamos a ver el contexto. Primero, el nacimiento de Jesús. En el libro Jesús de Nazaret de Samuel Pagán, editorial CLIE, nos dice que Jesús nació en una aldea llamada Belén. Vivió en el pueblo de Nazaret de Galilea. Herodes el Grande reinaba en Judá. Él vivió del 27 al 4 antes de nuestra era. En el Evangelio de Mateo se hace énfasis en su nacimiento, que su nacimiento cumplía la profecía de Isaías 7 del 14 al 17, que afirmaban que salvaría a su pueblo de sus pecados, Mateo 1:21. María no vivía con José, Mateo 1:16. Dios está detrás de la historia humana, porque el niño se convertiría en instrumento divino. Su nombre es la forma griega del hebreo Yeshua o Yeshua y significa Señor salva. Josué se usaba en las comunicaciones diarias en la Galilea. Tomó el nombre dialectal de Jesús. Entonces, si alguien dice Yeshua o como habíamos dicho aquí, Yeshua o Josué o Jesús, es correcto. Jesús es la forma griega y los otros dos son en arameo o hebreo. Muy bien, la concepción fue un prodigio por el poder del Espíritu Santo. El censo llevado a cabo por Cirineo se ocurrió entre los años 7 a 6 antes de nuestra era. Entonces, es un hecho histórico que sí hubo un censo que exigía que todos regresaran al lugar de origen. Fueron a Belén cumpliendo la escritura de Miqueas 5:2. No se sabe la edad de María, se cree que nació entre el mes de enero a junio del año 6 o 7 antes de nuestra era. Entonces, de entrada, no es cierto que en diciembre haya nacido Jesús. Eso es falso. 2. Isaías 7:14. En el libro de Isaías de C.P.F. Cale y F.J. Delis, editorial CLIE, nos dice que Isaías predijo de que de una joven de edad casadera nacería el Mesías, el maravilloso heredero del trono de David. La muchacha debía ser de la casa de David. No se podría asociar con un padre humano. A esa especial mujer se le impondría el nombre, a esa especial mujer, a su hijo se le impondría el nombre de Emmanuel. Nombre lleno de promesas. Teológicamente Dios salvará a su pueblo, no por reyes, sino una muchacha, posiblemente humilde, que daría a luz al Mesías. Era Dios manifestándose de una forma corporal, sobrehumana. Era la encarnación de la divinidad. Sería un don del mismo cielo. Entonces, lo fundamental teológicamente es entender que Jesús se encarnó, que Jesús, siendo la segunda persona de la Trinidad, se encarna en un niño humilde. Y aquí entonces vemos que no hubo un padre humano, sino solo la mujer que fue receptora de ese fruto divino. 3. La encarnación del Verbo. Lo verdaderamente trascendente conforme al libro de Jesucristo es el Señor de Samuel Pagán, editorial CLIE, es que en el Evangelio de Juan se presenta a Logos, que se personifica en Cristo. Presenta su naturaleza que es eterna.
y esa personalidad se hizo humana en la encarnación del Hijo unigénito de Dios, Juan 1:16. El logos para los griegos era la razón y análisis divino que permitió a la naturaleza crecer y desarrollarse. Para otros es el instrumento divino para la creación de la naturaleza. Pero los griegos nunca concibieron que se personificara y fuera antes de la creación. Entonces la idea del logos pasa o sobrepasa lo que sería el mundo griego. En el mundo griego los dioses muchas veces utilizaron se casaron o tuvieron relaciones con los hombres, con las mujeres, y eso nacieron los famosos héroes. Pero no significa que la deidad se convirtiera en ser humano, cosa que realmente es el centro de la profecía. En la literatura hebrea debe verse desde la literatura sapiencial. Dios creó todo a través de su palabra, Proverbios 8. Y en Génesis se afirma que Dios creó todo a partir de su palabra, Génesis 1 del 1 al 2, 4. Para Juan, Jesús es el verbo o logos de Dios. Además ya existía al comienzo de la historia, pues estaba con Dios y era Dios. Lo reconoce como Dios mismo. Una singular concepción mesiánica, superando los límites teológicos de la época. Por él todas las cosas fueron hechas, Juan 1 del 1 al 3. Se unen en él la vida y la luz, componentes esenciales para la existencia y una nueva visión mesiánica. En el libro de Dogmática Reformada de Hermann Habich, editorial Klige, al hablar del tema nos dice que Jesucristo tiene dos naturalezas distintas, aunque existía una comunicación de propiedades entre la naturaleza divina y humana. Para los luteranos consideraban que estaban unidas y entrelazadas con sus atributos, elevando así la naturaleza humana por encima de los límites designados para ella. La teología reformada dice que lo finito no es capaz de contener lo infinito. Dividió las dos naturalezas basado en el principio finitum nos capax infinito, al estado de exaltación, así como la humillación. Entonces se aseguró un espacio para un desarrollo puramente humano de Cristo, para una comunicación sucesiva de los dones y para una distinción real entre humillación y la exaltación. Enfatiza que quien se hizo carne fue la persona del Hijo. Lo que asumió nuestra naturaleza no fue la substancia, la realidad subyacente, sino la subsistencia, el ser concreto. La unidad de las dos naturalezas estaba vinculada inalterablemente vinculada a la persona. En la doctrina de Cristo surge la vida personal consciente y como la vida más plena y elevada. Entonces, Jesucristo fue una persona, pero también era un Dios y tenía todos los atributos de Dios. El Verbo encarnado es el hecho central de la historia completa del mundo. La Trinidad hace posible la existencia de un mediador que participe de la naturaleza humana y divina, uniendo así a Dios con la humanidad, porque así Dios es quien es y aún así se puede comunicar con los demás. La encarnación es obra de la Trinidad. Cristo fue enviado por el Padre y concebido por el Espíritu Santo. Entonces quien se hizo humano solo fue el Hijo. Entonces en él existía la naturaleza divina de manera propia y había asumido la naturaleza humana. La comunión con Dios solo puede mantenerse confesando la deidad de Cristo. Cristo es el contenido del cristianismo. Si no consideramos a Cristo como deidad, no somos cristianos. Olvídense, toda la secta que diga que Cristo no es Dios, no es una deidad, no es una persona de la Trinidad, pues simplemente no es cristiano. Será lo que quieran, pero no es cristiano. En la Biblia de estudio, palabra clave de varios autores, editorial Patmos, tomamos la palabra virgen, que es la número 5959, que viene del hebreo almaj, muchacha, como se traduce en la Nueva Versión Internacional.
usando velo o privada, doncella, virgen, sustantivo femenino que significa señorita, joven, mujer, niña y virgen. Puede ser una joven que puede ser cortejada para casarse, Proverbios 30:19. Isaías 7:14 es la profecía más famosa donde se utiliza este término y Mateo entendía que era una virgen, 1:23. En la realidad era una muchacha casadera. No dice textualmente la palabra virgen, inclusive ni en el Evangelio de Mateo. Por lo cual, creo que la traducción de Nueva Versión Internacional es la más correcta. Vamos a ver el desglose. En el nombre de Jesús está implícito lo que vino a hacer. Vino a salvar. En el tiempo de Isaías en Israel privaba el caos, la incredulidad y el pecado. El nombre de Manuel entraña una revelación de que Dios vendría en medio de nosotros y estaría con nosotros hasta el fin. Y Jesús no solo murió en la cruz, sino que resucitó al tercer día, facilitándonos el camino al Padre, enviándolo al Consolador, lo que nos acercó más a Él. Porque está con nosotros, por eso debemos de afirmar las siguientes verdades. Dios prometió la llegada del Mesías. Debemos ir a la palabra de Dios para encontrar ánimo, consuelo y certeza. Está ahí para nuestro uso y nuestro bien. A través de ella se comunica, revela su voluntad y deja señales que nos ayuda a tener esperanza en sus promesas. La segunda, Dios obró con poder para enviar al Mesías. Su palabra se cumple al pie de la letra, sin importar circunstancias o dificultades. Él cumple de principio a fin, obra con poder para magnificar la gloria de su nombre, de tal manera que sea evidente para todo aquel que la observa y la escucha. No hay nada imposible para Él, por eso debemos de confiar plenamente en Él. Si una muchacha dice que por obra del Espíritu Santo está embarazada, pues es falso, porque es un fenómeno biológico. Sin embargo, la Biblia aquí nos enseña que se dio ese prodigio, ese milagro, por obra de Dios en cumplimiento de una profecía. Dios envió una señal al nombrar al Mesías. Dios, al enviar al Mesías, afirmó que Él estaría con nosotros. Jesús se fue, pero hizo la promesa de que estaría siempre con nosotros hasta el fin del mundo. Envió un consolador muy necesario para nuestro diario andar con Él. Ese consolador es el Espíritu Santo. Vamos a ver las preguntas. Me acordé aquí de los globos estos de metálicos con el signo de interrogación. Primera pregunta, ¿es Jesús realmente el Salvador de tu vida? Si eres cristiano, debe de ser. Si no, pues no va a serlo. En la versión inglesa, ¿cuál es tu recuerdo navideño favorito? Bueno, los recuerdos en diciembre pues normalmente tienen que ver con la familia y cuando estaban todos juntos. En lo personal, mis recuerdos más hermosos pues es cuando he estado con mi esposa, que no ha sido todas las navidades, lamentablemente. 2. ¿Qué quiere decir que Dios está con nosotros? Que literalmente está con nosotros a través del Espíritu Santo. Entonces, ¿pero puede estarlo? Pues es omnipotente, entonces teológicamente sí puede estar con todos y cada uno de nosotros. En la versión inglesa, Emmanuel significa Dios con nosotros. ¿Qué significa que Dios esté contigo? Literalmente, a través del Espíritu Santo, que podemos ser hijos adoptivos de Él, que nos podemos considerar hijos del Altísimo, y eso es teológicamente lo más importante. Muy bien. Vamos ahora a ver el siguiente post. Mateo del 1 del 18 al 21, nacimiento de Jesucristo. El nacimiento de Jesús, el Cristo, fue así. Su madre, María, estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo.
19. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponer la vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Jesús es la forma griega del nombre hebreo Josué, que significa el Señor salva, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. En el post vemos que dice: Jesús salva, ¿es cierto? Jesús perdona, sí, porque es también y tiene la consubsistencia de ser Dios. Jesús sana. De hecho, en la Biblia registra muchos milagros de sanación de todo tipo. Jesús es refugio. En Él podemos encontrar refugio en los problemas y en cualquier tipo de pruebas. Jesús restaura. Efectivamente, cuando alguien acepta a Jesucristo, empieza una gradual restauración, que es el proceso de santificación. Jesús libera del pecado. Jesús provee. Si confiamos en Dios, veremos que Dios siempre, que Jesucristo va a proveer. Dios transforma. La nueva vida es transformación antes que nada. Dios pelea a ti, pelea por ti. Lógico, porque estamos en una lucha incesante contra las fuerzas del mal. Y Jesús ama, que ese es el fundamento de toda la teología cristiana. Jesucristo es el Señor. Si no amamos a los demás y no sabemos amar a Dios, pues no somos cristianos. Quítense esa idea. No se atormenten. Contexto. En el libro Mateo de Samuel Pérez Millós, editorial CLIE, lo titula La Anunciación del Rey, que son los versículos 18 al 25. Su nacimiento fue un hecho histórico probado de una determinada manera y en un contexto definido. María estaba prometida con José. El matrimonio se llevaba en dos pasos en aquella época. Primero, de esposorios o esponsales. Era un contrato formal del novio de aceptar como la mujer que sería su esposa. Se juraban fidelidad mutua. De lo contrario era adulterio, castigado con pena de muerte. Deuteronomio 22, 23, 4. Será cuidada por los padres de ella hasta la boda. Entonces María no salió de casa materna. 2. Vivir juntos. Cuando el novio llevaba a la novia a su casa para vivir, era la boda solemne. Se hacía la fiesta, etc. Muy bien. Versículo 19. Antes del segundo paso, María estaba encinta, resultado del actuar del Espíritu Santo. Este no es el Padre de Jesús, sino es el misterio del actuar divino, sin intervención de María. No hubo, por lo tanto, herencia de la naturaleza pecaminosa. No tener padre humano es porque, primero, ningún descendiente de Jecomías sería heredero del trono de David, y José era descendiente de él. 2. Jesús es el unigénito del Padre revestido de humanidad, Juan 1:14. Entonces no tendría dos padres, Lucas 2:24 y 49. La unión de las naturalezas humana y divina se llama hipostasis o unión hipostática. Versículo 20. José pensó en dar una carta de repudio, procurando no infamarla. No podía entender lo que pasaba, pero Dios le envió un ángel en sus sueños o cuando acostumbraba a descansar para explicar su plan divino. Lo llama hijo de David. José era un eslabón en la línea de descendencia del Mesías y le ordenó que cumpliera el segundo paso del matrimonio. El fruto de María no era por infidelidad, sino por milagro operado por el Espíritu Santo. No debía poner reparo a concluir el proceso matrimonial y ser su esposo tendría un niño adoptivo y legal a quien se le transmitirían los derechos dinásticos del trono de David, profetizando esto en el Salmo 46. No fue casualidad que en su momento se diera esta situación,
porque como habíamos visto, José descendía de Jeconías y había una maldición en contra de su descendencia. Pero María también descendía de la casa de David y contra la ascendiente de ella no había ningún tipo de maldición. Además, no podía tener Jesús un padre biológico humano y a la vez un milagro divino. Versículo 21. Después de la concepción virginal, segura la gestación y finalmente el alumbramiento, María fue instrumento para la operación de la gracia. Lucas 1:42. Lo llamaría Jesús, expresión griega del nombre hebreo Yeshua o Josué, que puede traducirse Dios es salvación. Y debía cumplir el plan de salvación, 1 de Pedro 1 del 18 al 20. Tendría carácter universal, era para todos. Juan 3:16. Para todos los salvos, 1 de Pedro 2:9. Y sus hijos, Juan 1:12. Es de Dios, Salmos 3:9, Jonás 2:9. Nos salvaría del pecado. Los judíos de aquella época esperaban un libertador, pero pues Jesús no era un libertador político. En la Biblia de estudio, palabra clave de varios autores, editorial Patmos, tomamos la palabra salvará, número 4982, que corresponde al griego sozo, seguro, salvar, librar, preservar del peligro, pérdida o destrucción, sanar, volver, íntegro, libertar. Tiene 3 sentidos. Primero, mantener a salvo, preservar de la muerte física. 2, respecto a personas enfermas, salvar de la muerte, sanar. Y 3, salvación de la muerte eterna, del pecado y del castigo e infelicidad por el pecado. Es salvar y dar vida eterna. Mateo 1:21, que es el sentido que vimos. Desglose. El Señor preparó una pareja de jóvenes para traer a su Mesías. María no se sabe la edad, tendría entre 14 y 16 años. No pensaron que tendrían en su casa al Señor del universo. Dios obra incomprensiblemente, su control de todo es supremo. Dios envió a su Hijo para hacer un acto supremo de amor, morir para salvarnos. Solo Dios grande y misericordioso puede hacerlo todo de principio a fin. Por eso es vital afirmar las siguientes verdades. Primero, Dios obró grandemente para enviar a Jesús a salvarnos. Obra de manera increíble. Muestra su poder y soberanía para fortalecer nuestra fe. Dios se hizo carne y habitó en medio de nosotros. Jesús tuvo un padre y madre que estuvieron con él, guiándolo y preparándolo para su misión. Dios no permitió que José abandonara a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús no era hijo biológico de José. Y aquí también vemos algo que en su momento los judíos han difundido de manera falsa. Los judíos en sus libros han dicho de que Jesús era hijo ilegítimo de un centurión romano, el que llamaban Pantera. Y eso es lógicamente infamante, pero así son también algunos judíos. Eso lo dijo el Talmud. Dios estableció en Jesús el único medio para ser salvados. Los padres de él fueron reales, como lo fue Jesús, pero fue concebido por obra del Espíritu Santo. No es factible conocer cómo. No piensen que fue el Espíritu Santo el que fecundó a María, porque no sabemos. Recordemos que todo se hizo a raíz de su palabra y entonces podemos decir que también la concepción se debió a un halo divino. Entonces sería 100% Dios y 100% humano, lo que le llamamos la unión hipostática. Sin heredar una simiente corruptible, Dios preparó a José y María para esa noble misión. Ahora, José estaba en una posición muy difícil. Él todavía no había tenido nada que ver con relaciones con María y sin embargo, María le dijo, ¿qué crees? Ya estoy embarazada. Humanamente, pues no le creyó quizás lo que había dicho de que era por orden o por misterio del Espíritu Santo. Por eso tuvo que venir un mensaje divino para corroborar esa afirmación. Dios puso el nombre de Jesús porque señalaba su misión. Él toma control de todos los detalles, dio a su Hijo a una pareja humilde para traer a quien salvaría al mundo
de sus pecados. No todos los descendientes de David fueron señalados para cumplir la profecía, porque los caminos divinos son distintos a los de nosotros. Vamos ahora con las preguntas. Otra vez con el signo de interrogación del globito. Muy bien. Preguntas, aquí realmente es una sola. Perdón. ¿Por qué era indispensable que Jesús viniera a este mundo? Porque necesitaba ser un hombre, pero que fuera santo. Y para eso necesitaba no venir directamente de un pecador como hubiera sido José. Entonces necesitaba que existiera una figura divina, que era el Hijo, que pudiera encarnarse en un ser que fuera incorruptible, y resultó en Jesús. ¿Por qué la gente necesita ser salvada de sus pecados? La gente necesita ser salvada de sus pecados porque sus pecados la llevan a la muerte. La muerte no solamente física, sino también eterna. La muerte es un castigo por la rebeldía de Adán. Ese es lo que teológicamente comprendemos como el mal. Pero, para que pueda haber una reconciliación con Dios, si quiere la persona, si no quiere la persona, pues no tiene caso que insistan, simplemente no quiere ya su vida. Entonces, aquí vemos que los que sí queremos salvarnos, tenemos un camino que es en Jesucristo. Muy bien. Vamos a continuar. Mateo 1 del 22 al 25, 22. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel, que significa Dios con nosotros, Isaías 7:14. Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María como esposa. Pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz un hijo, variante su hijo primogénito, a quien le puso por nombre Jesús. ¿Pudo haberlo desconocido José a Jesús? Sí. Pero él también, como María, aceptaron la voluntad divina y lo reconoció como su hijo. No le iba a decir a todos que era un hijo adoptado, porque eso quizás le hubiera molestado o hubiera sido inclusive hasta causa de que los mataran a los dos. En el post, y dará a luz un hijo y le llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1:21. Contexto del versículo 22 y 23. Mateo dirige su evangelio a los judíos. Busca demostrar que Jesús es el Mesías prometido. Por eso acude a referencias proféticas para justificar que se cumplen en Cristo. La profecía fue de Dios anunciada por medio del profeta. En este caso se anunciaba cómo nacería el Mesías. Isaías dio su profecía en relación con el rey Acaz, ante la amenaza de Peca, rey de Israel, y Resín, rey de Siria, de acabar con el linaje de David. Pero Dios había prometido que esto no sucedería, segunda de Samuel 7:12. El rey eligió aliarse con los asirios. Isaías le dio esa señal. El profeta usó la palabra para joven casadera. No usa betula, que sería virgen. Entonces, de acuerdo incluso a la traducción griega, era una mujer casadera, no necesariamente una virgen. Aunque si era mujer casadera, normalmente se consideraba como un atributo de las jóvenes doncellas la virginidad. Entonces, siguiendo el criterio de Dios de dos corrientes, se debe de interpretar como una señal para los días de Acaz, pero manteniendo indirectamente una referencia posterior que se cumple en Jesucristo.
Mateo apela a esta profecía para demostrar que Jesús, el hijo que nació de María, era Emmanuel. Incluso el profeta reafirma esto al decir que ese niño sería admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías 9:6. José recibe el mensaje de que lo que está en María es Dios con nosotros. Daría por resultado el alumbramiento del Dios hombre. Sería santo, Juan 1:14. Dios manifestado en carne, 1 de Timoteo 3:16. En los versículos 24 y 25, a la hora del sueño, posiblemente en la mañana, Jesús no tuvo duda de lo que tenía que hacer. Aquí, de acuerdo a la traducción griega, posiblemente no era que estuviera dormido ni que haya ido en alguno de sus sueños, sino que en la hora de su sueño fue donde se le apareció el ángel. José no tuvo duda de lo que debía de hacer. María fue recibida en la casa como su esposa. Debió haber celebrado su boda, como se dijo en la parábola de las 10 vírgenes, porque se habían disipado todas sus dudas. No hubo relaciones íntimas entre María y José, sino hasta después de que naciera Jesús. Entonces es falsa la eterna virginalidad de María, como lo afirma la secta católica. Era un deber conyugal. Éxodo 21:10, Primera de Colosenses 7:3-5. Fue Jesús un hijo adoptado por José. Entonces es lógico que tuvo medios hermanos. Mateo 12:46-47, Marcos 3:31-32, 6:3, Lucas 6:19-20, Juan 1:12, 7:3, 5:10 y Hechos 1:14. En la Biblia de estudio, palabra clave, tomamos la palabra recibió, 3880, que corresponde al griego paramuketemai, animar, consolar, vincular con él. Y viene también de la 3844, proximidad con, al lado de, expresando la noción de vecindad inmediata o proximidad de esta, modificada de acuerdo a la fuerza de cada caso. Entonces, vinculado al matrimonio, encontramos que decidió concretar el matrimonio al estar conforme con la voluntad divina. Humanamente es una locura que alguien en su momento acepte a una persona que ya está embarazada y que no es de él el hijo. Desglose. Dios nunca falló en las promesas que hizo en su palabra. Es digno de toda confianza. Si le creemos, Él nos da esperanza. Está cerca de los que le temen y en Jesús tenemos todavía más cercanía. En su nombre quedó revelado que Él vino a salvar y Él mismo dijo que estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Por eso creemos, primero, debemos tener confianza en que Dios cumple su palabra, no falla en sus promesas. Su palabra anuncia lo que va a suceder y se cumplirá esto. Fortalece nuestra fe con mucha seguridad. Jesús entendió la veracidad de la palabra y entendió su misión. Debemos tener confianza en que la palabra cita, explica y confirma a la misma Escritura. Las Escrituras se citan a sí mismas, validándose, confirmándose y ayudándonos a entenderlas con más claridad. Debemos confiar porque no quedará ni una pequeña tilde sin cumplir. Esa es nuestra esperanza escatológica. Debemos tener confianza en que Dios prometió estar con nosotros. Ante los problemas y dificultades, el creyente debe tener presente que el Señor siempre está con nosotros y prometió estar siempre a nuestro lado. No es un deseo, un simple sueño esperanzador iluso, sino una realidad vívida y disponible para todo el que cree en nuestro Señor y Salvador. Vamos a ver a las preguntas con la figura del globo. En el número 4, que aquí me equivoqué y le puse 1, pero es 4. ¿Por qué era importante que Dios cumpliera su palabra? Porque es Dios y porque la Escritura necesita cumplirse para que tenga validez. Si las palabras de la Escritura no se cumplieran, pues nadie la creería y no sería de Dios. ¿Qué aprecias de estos nombres para el Hijo de Dios?
que Emmanuel es Dios con nosotros, y verdaderamente al estar encarnado representa eso, que Dios esté con nosotros. Y Jesús Dios salva, entonces el fin de que estuviera encarnado es para salvación de los que creen en Él. ¿Por qué podemos saber que José fue el padre legal de Jesús? Porque lo reconoció, porque se casó con María. Si José se hubiera divorciado, pues lógicamente no podría haberse imputado a él su paternidad de ningún modo. Pero la realidad es que al aceptar a María, él se convirtió en el padre adoptivo de Jesús. ¿Qué prácticas o tradiciones pueden ayudarnos a resolver el significado del nacimiento de Jesús en esta Navidad? Pues ninguna, porque Jesús no nació en Navidad. La realidad es que lo que importa teológicamente es que Jesús se encarnó y que gracias a esa encarnación tenemos esperanza de salvación. Vamos a leer por último nuestro acostumbrado versículo. ¿Todos? Lucas 2:21. Presentación de Jesús en el templo. Cuando se cumplieron los 8 días y fueron a circuncidarlo, lo llamaron Jesús, nombre que el ángel le había puesto antes de que fuera concebido. Lucas 2:21. Amantísimo Padre, te damos gracias porque tú nos has hecho entender lo que entraña que el Verbo se hizo carne. ¿Por qué fue importante que Jesucristo se convirtiera en hombre, siendo que era la segunda persona de la Trinidad? Señor, agradecemos que hayas enviado a tu Hijo, porque gracias a eso tenemos una esperanza de ser salvos. Y te pedimos, Señor, que alcances a más almas que buscan liberarse del pecado, porque Jesucristo es la única puerta abierta para eso. Todo eso te los pedimos en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.